dice la mujer, ¿será que tú eres mayor que nuestros padres que cavaron este pozo? Y Jesús, o tú eres un profeta. Además, el pozo es profundo y tú no tienes con qué sacar eso. Como esta mujer se metió con algo religioso, Jesús entonces ataca su vida y le dice, ¿dónde está tu marido? Esto es una locura. Jesús se encuentra con una mujer en medio de la nada, en un pozo donde hay una gran llama de sol en el día, o como le decimos, una pepe sol, de esa que más coco, fuerte. Jesús le pide agua porque está cansado. Los discípulos parece que estaban buscando comida. Ella le dice, ¿por qué tú me hablas si yo soy samaritano y tú judío? Él le dice, oye, si tú supieras quién te está hablando, si tú supieras quién es el papá que te está hablando, tú me pedirías agua a mí, no yo a ti, y yo te daría agua que salta para la vida eterna. Entonces esta mujer se mete con asuntos religiosos. Ahora es que tú eres más grande entonces que nuestros padres que cavaron este pozo. Y Jesús le responde con otra pregunta, ¿dónde está tu marido? Dios mío, del agua al agua que salta para la vida eterna, un asunto religioso, y ahora Dios toca el área personal de su vida. Un desastre parece. Y él le dice, no tengo marido. Entonces Jesús le dice, verdad es, porque 5 maridos has tenido y el que tiene no es el tuyo. Esta mujer cayó a los pies de Dios, cayó a los pies de Jesucristo. Dice la Biblia que esta mujer después fue al pueblo y dice que predicó en esa localidad y le dijo, allá hay un hombre que ha contado toda mi vida y me ha transformado. Y dice la Biblia que creyeron muchos por el testimonio de ella. ¿Qué le parece? Una mujer que era prostituta vino a ser una predicadora. Esto es tremendo, ¿verdad? Vino a ser alguien que predicaba entonces acerca de Jesucristo. Y la gente salió a donde estaba Jesús, en el pozo. Y le dice, creímos por el testimonio de ella, pero ahora por lo que estamos viendo, creemos. Y la gente de Samaria le pidió a Jesucristo que se quedara un tiempo más. Hubo una revolución en Samaria. Muchos profesaron una fe en Jesucristo, producto de las palabras más dulces que he escuchado. Yo soy el agua de vida. ¿Qué le parece? Una mujer que tenía sed, pero tenía sed espiritual. Tenía la necesidad de saciar su sed espiritual, sentimental. Y Dios pudo hacer eso. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Voy con otro acontecimiento. Esto es pura Biblia, hermano. Si usted no lee la Biblia, va a ser difícil que entre en el entendimiento. En otra oportunidad, Jesús celebró la cena con sus discípulos. Después de eso, él se fue a otro lugar. Y ya, él estaba listico, hermano. Pasó en Getsemaní. Y cuando él está llorando en Getsemaní, él dice, si es posible, pasa en esta copa. ¿Cuántos han visto la pasión de Cristo? Dice que se ve cuando Jesús lloraba y sudaba gotas de sangre. Es una cosa impresionante, hermano. No le estoy invitando a ver la película, le estoy invitando a que vean la Biblia acerca de Jesús. Entonces, luego vienen los soldados con un hombre llamado Judas, que era el tesorero de Jesús. Y él les dice, al que yo dese, ese es. Entonces Judas se va y llega a donde Jesús y le da un beso. Y Jesús le dice, ¿qué fue lo que le dio Jesús? Con un beso le entregan al Hijo del Hombre. Ajá, con un beso entregan al Hijo del Hombre. ¿Y qué hizo la gente? Los soldados salieron corriendo para agarrar a Jesús y aprenderlo, para matarlo. Ellos empiezan y dicen, ¿dónde está Jesús Nazareno? ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo? Yo soy. Él le dijo, yo soy Jesús Nazareno. Dice la Biblia que en aquel instante todos cayeron postrados. Unas palabras poderosas. Vinieron a aprenderlo. ¿Dónde está Jesús? Yo soy Jesús Nazareno. ¡Bum! Cayeron todos. Vuelven otra vez, se levantan aturdidos. Y Jesús le dice, ¿a quién están buscando? Él le dice a Jesús. Él le dice, yo soy Jesús Nazareno. Todos volvieron a caer. Esto es el poder de Dios, hermano. Amén. Las palabras más poderosas que yo he visto en toda la vida son yo soy. Ellos se vuelven a levantar aturdidos hasta que
Si él seguía preguntando, yo imagino que no le quiso preguntar más, porque de tanto caer no va a quedar desmayado una y otra vez. Que él le dijera, yo soy el poder otra vez, y yo soy el que hay otra vez el poder. Eso hombre no iba a poder agarrar a Jesucristo, entonces el plan no se iba a cumplir. No, ahí resalta, ahí se verá, pero resalta cuando él le dice nuevamente yo soy, y ahí ese detalle, ¿no? Que en un principio dice yo soy, y está escrito en mayúscula. Sí. Y en la otra ocasión dice yo soy al que buscáis. Cuando él dice yo soy al que buscáis, se está refiriendo ya como un individuo, Sí. que es cuando no reciben ese golpe, ¿no? Porque ya incluso está resaltado al individuo. Sí. Porque claro está, yo soy, la expresión yo soy significa el ser. Así es. Por eso es que es tan poderosa la palabra. Son palabras poderosas, ¿sabes? En Juan 6:20 dice, mas él les dijo, yo soy, no temáis. En Juan 6:35 Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué te parece? El que se acerca a él dice que no tendrá hambre, y el que cree en él no tendrá sed jamás. Es impresionante estas palabras de Jesús, ¿verdad? Yo no sé si ustedes las habían analizado, pero a mí me tienen la mente allí revolucionada todos estos días, y con todo el que puedo le comparto eso, las palabras más poderosas. 6:41 de Juan. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Imagínate esto, que alguien diga que él es el pan que descendió del cielo. En otra oportunidad, en Juan 6:48, él le dijo, yo soy el pan de vida. En Juan 6:51, yo soy el pan vivo. Vea esto, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En otra oportunidad, en Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan 8:18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio. En otra oportunidad Jesús les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Qué les parece? En Juan 8:24 también podemos leerlo, dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué les parece esto? Juan 8:28 les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. En todos estos textos se está mostrando la naturaleza de Dios. ¿Pero en dónde? En Jesucristo. Jesucristo está hablando acerca del Padre. Él dice, el Padre está en mí, el Padre y yo somos uno. Y la naturaleza que yo tengo es la naturaleza del Padre. ¿Qué les parece? Al comienzo empezamos hablando de Abraham, ¿cierto? Bueno, hablamos de Adán, es decir, que hablamos desde el comienzo prácticamente de todo. Hablamos de Adán y de Eva, luego hablamos de Caín y de Abel, ¿lo recuerdan? Hablamos de Moisés, de Isaac, de Jacob, lo mencionamos como los patriarcas. Y yo quiero cerrar con un texto muy importante. Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué me parece? Claro que sí. Empezamos hablando de Abraham como uno de los principales hombres de Dios escogidos. Pero Jesucristo en Juan 8:28 dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Es decir, que Jesucristo es antes inclusive de la creación, pues Él formó parte de la creación. Gracias a Él se dio a cabo la creación. ¿Qué les parece? Medite en su casa, medite por allí en esta palabra. Hay mucha tela que cortar, yo mencioné como 20 versículos, pero hay 272 versículos que tienen esa palabra, yo soy, literalmente escrito así,
yo soy. Y si usted lo lee cada uno, usted va a encontrar la naturaleza de Dios. Dios le bendiga. La palabra nos enseña, por eso cuando me toca para la gloria de Dios predicar, las personas que han creído, yo les envío a que lean el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, porque ahí también Dios muestra que Jesús es Dios, porque Él fue el creador de todas las cosas. Entonces, por Él, para Él están hechas todas las cosas y por Él. O sea, cuando uno lee el libro de Juan, se da cuenta que el yo soy está ahí, como estaba en Génesis y en todo lo que tiene. Entonces es muy bueno que de vez en cuando revisemos